Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y noticias emocionantes. Hoy, como les adelantamos, vamos a sumergirnos de lleno en el vibrante y a menudo sorprendente mundo de las celebridades. Tenemos una noticia que sinceramente ha estado generando un auténtico huracán de comentarios y especulaciones, y estoy segura de que les va a encantar, o al menos, les mantendrá pegados a la pantalla. Como ya habrán podido intuir por el título que titula nuestro espacio virtual, vamos a hablar de uno de los galanes que ha traspasado fronteras y conquistado innumerables corazones. Sí, estamos hablando de Can Yaman. Ese actor turco que con su carisma arrollador y su presencia magnética se ha convertido en un verdadero fenómeno global. Y es que atención, Can Yaman ha revelado sus planes de vacaciones, y lo más intrigante, lo más jugoso de todo, es que hemos logrado desentrañar, o al menos, hemos recopilado indicios muy sólidos, sobre con quien se va a disfrutar de este merecido descanso. Prepárense porque la información que vamos a desgranar promete ser, no solo interesante, sino también cargada de esa chispa que tanto nos gusta en el mundo del espectáculo. Y antes de que nos lancemos de cabeza a todos los pormenores y detalles que hemos estado rastreando con lupa, les hago una invitación muy especial, de esas que nacen del corazón. Si aún no forman parte de esta vibrante comunidad que estamos construyendo juntos, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y, crucialmente, activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse absolutamente ninguna de nuestras próximas aventuras, análisis y, por supuesto, revelaciones exclusivas. Serán parte activa de esta familia que crece día a día. Pues bien, adentrémonos en materia. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman es uno de esos nombres que resuenan con una potencia inusitada en la industria del entretenimiento actual. Su talento actoral, ese carisma que parece emanar de forma natural, y seamos completamente honestos, ese físico que es motivo de suspiros para miles de admiradores, lo han catapultado a una fama internacional que pocos logran alcanzar. Lo hemos visto brillar en producciones que han sido emitidas en rincones de todo el planeta, y cada paso que da, cada proyecto que inicia, cada declaración que emite, es escrutado y seguido con una atención casi microscópica por miles y hasta millones de fans que lo idolatran. Y es precisamente esa atención masiva, esa devoción de sus seguidores, la que convierte cada detalle de su vida personal, especialmente algo tan esperado y anhelado como sus vacaciones, en una noticia de primer orden digna de ser analizada y comentada. Imaginen la expectativa, ¿verdad? Después de un año que sin duda ha sido increíblemente intenso, repleto de rodajes, de compromisos profesionales, de apariciones públicas y de una exposición mediática constante, ¿qué hace Can Yaman para desconectar verdaderamente? ¿A dónde decide viajar para recargar energías? Y la pregunta que ha estado en boca de todos, la que nos tiene realmente en vilo, la que ha desatado la mayor de las curiosidades, con quien comparte esos preciados momentos de relax y restauración de su espíritu. La información, como suele suceder cuando se trata de figuras de su calibre, ha estado fluyendo de manera constante, pero también, y hay que decirlo, de forma fragmentada. A través de sus redes sociales, a veces con postales enigmáticas, de algunas entrevistas, quizás con respuestas un tanto elípticas, y por supuesto, gracias a la atenta y a menudo incansable labor de la prensa del corazón y los paparazzis, hemos ido recopilando las piezas sueltas de este apasionante rompecabezas vacacional. Y déjenme adelantarles, las pistas, a medida que se han ido acumulando, apuntan hacia un destino muy específico y, lo que es aún más interesante y ha causado mayor revuelo, hacia una compañía que ha generado un sinfín de comentarios y análisis. Al principio, como es habitual en estos casos, los rumores eran difusos, las especulaciones abundaban. Se hablaba de posibles viajes solitarios, de esos momentos de introspección que tanto gustan a los artistas para reflexionar sobre su camino. Se mencionaban escapadas con su círculo más íntimo de amigos, aquellos con los que comparte confidencias y pasiones, para aliviar el estrés acumulado. Pero a medida que las semanas avanzaban, a medida que se acercaba la fecha de su merecido descanso, los indicios se volvieron cada vez más concretos, más definidos, y la dirección de la información se fue despejando notablemente. Según lo que hemos podido deducir y contrastar a través de diversas fuentes, Can Yaman ha optado por un destino que, francamente, suena de ensueño. Hablamos de un lugar que, sin duda, combina a la perfección la belleza natural imponente, una tranquilidad que invita a la calma y, por qué no decirlo, un toque innegable de exclusividad y lujo. Las pistas apuntan firmemente hacia las costas del Mediterráneo,
esas aguas que bañan paisajes de postal, con playas de arena fina y aguas cristalinas de un color turquesa que quita el aliento, y por supuesto, un clima envidiable bañado por el sol casi todo el año. Un lugar idílico donde poder, sin duda, broncearse bajo el sol radiante, disfrutar de la brisa marina, quizás practicar algún deporte acuático que le permita liberar adrenalina, como el paddle surf o el snorkel, o simplemente, y esto suena especialmente tentador, relajarse plácidamente con un buen libro, dejando que el tiempo transcurra sin prisa. Suena verdaderamente idílico, ¿no creen? Y es que Can Yaman, después de la exigente rutina que lleva, sin duda se merece lo mejor. Ha estado trabajando sin parar, inmerso en proyectos cinematográficos y televisivos que lo han llevado por diferentes partes del globo, y ahora es el momento justo, el momento perfecto, para que disfrute de las recompensas y los frutos de su arduo esfuerzo y dedicación. Pero volvamos a la pregunta del millón, la que ha alimentado todas las conversaciones y ha hecho que la expectación alcance cotas máximas, ¿con quién está compartiendo este pedacito de paraíso terrenal? Y aquí es donde la trama se pone realmente interesante, donde los detalles se vuelven más jugosos y donde las especulaciones empiezan a tomar forma de forma más decidida. Durante un tiempo considerable, la hipótesis que prevalecía era que podría estar acompañado por su círculo más cercano de amigos, aquellos con los que comparte sus alegrías y sus penas, sus pasiones y sus proyectos. Sin embargo, las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos, y esto es precisamente lo que ha desatado la verdadera marea de comentarios, análisis y debates en redes sociales y foros de fans, sugieren una compañía mucho más, romántica. Sí han oído bien y les invito a que procesen esta posibilidad, porque todo indica que la tranquilidad vacacional de Can Yaman no la está disfrutando en soledad, sino en compañía de alguien especial, alguien que ha captado su atención de forma significativa. Y aquí es donde llega la revelación que, sin duda, muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Los rumores más fuertes, aquellos que parecen tener un fundamento más sólido, aquellos que se repiten en diversas fuentes fiables, apuntan a que su compañera de viaje, su posible pareja de vacaciones, podría ser nada menos que Diletta Leotta. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el panorama mediático italiano, Diletta Leotta es una presentadora deportiva de gran renombre, una figura sumamente popular en su país, Italia, y que está ganando cada vez más reconocimiento y proyección a nivel internacional. Es una figura mediática por derecho propio, conocida y admirada por su innegable belleza, su profesionalismo impecable frente a las cámaras y su carisma arrollador que la hace brillar en cada aparición. Imaginen la química que podría surgir de la unión de dos personalidades tan magnéticas. Un actor turco que ha conquistado el corazón de Italia y que ahora triunfa a nivel mundial, y una presentadora italiana de primer nivel, reconocida por su talento y su atractivo. Suena casi a un guión de película, ¿verdad? A una de esas historias de amor que nos encanta seguir. Se sabe, y estas informaciones se han ido confirmando a lo largo de los últimos meses, que Can Yaman y Diletta Leotta han sido vistos juntos en varias ocasiones. Ha habido encuentros, rumores persistentes de citas clandestinas, y la prensa del corazón, fiel a su estilo, se ha encargado de seguir cada uno de sus movimientos con una atención casi obsesiva. Si bien ambos han mantenido un perfil relativamente discreto, y no han hecho declaraciones explícitas al respecto, tampoco han negado rotundamente la conexión que parece existir entre ellos, lo que naturalmente ha alimentado aún más la especulación y ha hecho que la hipótesis de un romance cobre cada vez más fuerza. Y ahora, con estos planes de vacaciones que parecen coincidir de manera tan sospechosa en cuanto a destino geográfico y fechas, la teoría de que están disfrutando juntos de un merecido descanso, de un tiempo a solas para fortalecer su vínculo, cobra una potencia y una credibilidad innegables. Piensen por un momento en la imagen que esto evoca: Can Yaman, luciendo relajado, quizás disfrutando de un atardecer en la playa, tal vez participando en un animado partido de vóley playa con amigos, o simplemente dando un paseo romántico al caer la noche. Y a su lado, Diletta Leotta, irradiando elegancia, buen humor y esa chispa que la caracteriza. Sería sin duda una estampa digna de ser portada de las revistas de moda y corazón más prestigiosas del mundo. Los medios italianos en particular, están siguiendo este posible romance con una lupa de aumento, analizando cada fotografía filtrada. Cada comentario en redes sociales, cada gesto que pueda confirmar o desmentir esta incipiente o consolidada relación. Y la verdad es que hasta el momento, la balanza de las evidencias y las probabilidades se inclina fuertemente en esa dirección. Pero, ¿qué sabemos sobre los detalles más íntimos de estas vacaciones? Se rumorea que podrían estar disfrutando de una villa privada, un enclave aislado,
lejos de las miradas indiscretas del público y de la voracidad de los paparazzi, buscando esa paz y esa privacidad que tanto valoran las figuras públicas cuando intentan desconectar del ajetreo diario. No se trata solo de un viaje para descansar y disfrutar del sol y el mar, sino que muy probablemente es también una oportunidad invaluable para Asterisco fortalecer esa conexión que parece estar naciendo o consolidándose entre ellos. Unos días en un entorno idílico para conocerse mejor, para compartir experiencias vitales, para intercambiar impresiones sobre sus respectivas carreras y sobre todo, para crear recuerdos que esperamos de corazón, sean muy felices y duraderos. La noticia de su posible relación, como era de esperar, ha generado una auténtica ola de reacciones entre los miles de fans de ambos. Por un lado, encontramos a aquellos seguidores que, de manera genuina y desinteresada, apoyan la felicidad de sus ídolos y celebran con alegría esta posible unión, deseando lo mejor para ambos. Por otro lado, siempre hay quienes prefieren mantener las cosas como estaban, quizás anclados a antiguas fantasías románticas, o simplemente quienes tienen sus propias preferencias sobre con quién deberían estar sus actores y presentadores favoritos. Pero lo que resulta absolutamente innegable, lo que trasciende cualquier opinión personal, es el enorme interés que despierta Can Yaman y su vida personal. Es un fenómeno que va mucho más allá de la pantalla, que se adentra en la esfera privada y que fascina a millones de personas en todo el mundo. Además, es importante recordar, y esto es un factor que no debemos pasar por alto, que Can Yaman no es ajeno a las relaciones mediáticas. Su vida sentimental ha sido, a lo largo de su meteórico ascenso a la fama, a menudo objeto de un intenso interés público, y cada nueva conexión, cada posible romance, se analiza con un detalle minucioso. En el caso de Diletta Leotta, ella también es una figura que atrae una cantidad considerable de atención mediática, por lo que la combinación de ambos es, sin duda, una receta segura para el interés mediático global. Es, en esencia, la naturaleza misma del estrellato, ¿no creen? Una dinámica que, si bien puede ser abrumadora, también forma parte del juego. Ahora bien, es fundamental ser transparentes y honestos. Si bien las evidencias son cada vez más contundentes y los rumores son persistentes y cada vez más fundados, todavía no tenemos una confirmación oficial por parte de Can Yaman o Diletta Leotta. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, a veces las cosas son exactamente lo que parecen, y otras veces, y esto es algo que debemos tener siempre presente, pueden ser tan solo hábiles estrategias de marketing para generar expectación, o quizás simplemente malentendidos o interpretaciones erróneas de situaciones. Sin embargo, la consistencia de las informaciones que hemos recopilado, las apariciones conjuntas, y el hecho de que ambos parecen estar en el mismo lugar, hace que sea muy difícil ignorar la alta probabilidad de que estén compartiendo estas vacaciones juntos. Imaginen las conversaciones que deben estar teniendo en estas playas paradisíacas, bajo el sol Mediterráneo. Hablarán de sus carreras profesionales, de sus sueños más profundos, de sus proyectos futuros que ilusionan a sus respectivas audiencias. Compartirán anécdotas divertidas o reveladoras de sus rodajes más intensos o de sus experiencias profesionales más memorables. Es fascinante e incluso inspirador pensar en cómo dos personas tan exitosas y consagradas en sus respectivos campos pueden conectar a un nivel más profundo, a un nivel personal. Y estas vacaciones, sin duda, representan la oportunidad perfecta, el escenario ideal para que esa conexión se desarrolle y se fortalezca. También hay que tener en cuenta un factor crucial. Las vacaciones, para cualquier persona, pero especialmente para las celebridades, son un momento fundamental para la recarga de energías. Can Yaman ha tenido un año excepcionalmente activo, lleno de compromisos y desafíos, y es muy probable que necesite este tiempo de respiro para desconectar por completo del estrés inherente a los rodajes, de las intensas giras de promoción, y de la constante exposición mediática a la que está sometido. Unas vacaciones tranquilas, rodeado de buena compañía y en un entorno agradable y estimulante son, sin duda, la medicina perfecta para el alma. Y si esa buena compañía resulta ser alguien especial, alguien que le haga feliz, pues entonces, como se dice popularmente, miel sobre hojuelas. La constante atención de los medios y de los millones de fans podría ser, sin duda, un factor a considerar durante este periodo. ¿Serán capaces de mantener su privacidad durante estas vacaciones? ¿O las cámaras indiscretas y los incansables paparazzi les darán algún respiro para disfrutar de su intimidad? Es un dilema constante y un desafío recurrente para las figuras públicas. Por un lado, desean fervientemente disfrutar de su tiempo libre sin interrupciones ni presiones externas.
Por otro lado, sus movimientos y su vida privada son un foco de interés constante para el público y los medios. Esperemos de todo corazón que puedan disfrutar de un tiempo de paz, tranquilidad y sobre todo de felicidad juntos. Por nuestra parte, como siempre, seguiremos atentamente cualquier novedad que surja en relación con este apasionante tema. Si Can Yaman o Diletta Leotta deciden, en algún momento, compartir alguna imagen o declaración oficial, por supuesto que se lo haremos saber de inmediato, para que estén al tanto de todo. Hasta entonces nos quedamos con la emoción de esta posible y prometedora relación, y con la imagen mental de unas vacaciones de ensueño, disfrutadas en la mejor y más especial compañía. Para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos desgranado hoy, hemos explorado los emocionantes planes vacacionales de Can Yaman. La información que hemos recopilado, basándonos en diversas fuentes y un análisis detallado, sugiere que se dirige hacia un destino mediterráneo de una belleza incomparable y un encanto especial. Y la pista más intrigante, la que ha desatado un auténtico revuelo, es que podría estar acompañado por la carismática presentadora deportiva italiana, Diletta Leotta. Si bien es cierto que hasta la fecha no contamos con una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos involucrados, las evidencias son fuertes, los rumores son persistentes y cada vez más sólidos, y todo apunta en esta dirección, lo que sin duda ha generado un gran interés y un sinfín de reacciones entre sus admiradores. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta revelación y del análisis tanto como yo he disfrutado compartiendo con ustedes cada detalle. Siempre es un placer inmenso poder compartir con ustedes las últimas noticias, los entresijos y los chismes más jugosos del apasionante mundo del entretenimiento. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre esta posible relación. ¿Creen que Can Yaman y Diletta Leotta harían una buena pareja? ¿Les ilusiona esta posibilidad o tienen otras expectativas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden, por favor, darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto y que el contenido que creamos es de su agrado. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también son fans apasionados de Can Yaman y de las noticias del mundo del espectáculo. Y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones, análisis y todo el contenido que estamos preparando para ustedes. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte y lleno de energía para todos.